Muy buenas tardes. Estamos en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional en su sede en Ajusco y pues con el gusto de tener otra sesión más del seminario de debates actuales sobre educación para jóvenes y adultos desde los derechos humanos. En esta cuarta sesión vamos a presentar experiencias educativas con población migrante desde la perspectiva de los derechos humanos. Y bueno, tenemos el gusto de contar hoy con la presencia del coordinador de nuestra área académica 2, Diversidad e Interculturalidad, el doctor Jorge Tirso, presente. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, doctor. Y la socióloga Laura Villasana Anta, que ya el año pasado estuvo también por acá con nosotros en otra de nuestras sesiones en el Seminario de Debates 1 y con toda esa experiencia estará el día de hoy hablándonos sobre el trabajo tan importante que se hace y por un lado desde la organización donde ella labora y por otra desde una amplia experiencia, creo que casi 25 años de trabajo con población migrante indígena. Y pues bueno, daríamos pie a las palabras del doctor Tirso. Por favor, doctor. Gracias, Rosaura. Un gran gusto estar aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, saludar a la gente que a través de internet nos está siguiendo, ha estado siguiendo este seminario en sus dos etapas, en esa primera etapa que culminó el año pasado y en esta segunda que ya nos lleva en esta sesión de reanudación precisamente, ¿verdad? Que en este 2016. También darles la bienvenida a los jóvenes que nos acompañan aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, decirles a ambos públicos que es un gusto y un compromiso muy fuerte de la Universidad Pedagógica Nacional y de este equipo de trabajo, la realización de este seminario, pero la tarea se toma con todo profesionalismo y precisamente en ese sentido, para profundizar aún más en esa temática que efectivamente ya nos había hablado al respecto la socióloga Laura Elisa Villasana, pues quedan muchas dudas siempre. Es un tema altamente complejo y un tema vigente, en donde podemos señalar varios vínculos. Uno de ellos obviamente es el de gran actualidad, lo vemos en las noticias cotidianas, la migración y sus efectos personales, familiares, colectivos, incluso nacionales o internacionales. La migración es algo que está vigente, pero que tal vez los gobiernos o las gentes responsables en hacer de eso una situación social no se ha sabido manejar y se ha convertido en un gran problema actual. Pero para eso tenemos a una especialista que nos va a contar con todo detalle y establecer qué tiene que ver esto con los derechos humanos. En ese sentido, volvemos a agradecer la presencia de la socióloga. Ya la tuvimos aquí, estuvimos escuchando sus conceptos, sus ideas, sus planteamientos y la tenemos aquí para poder aprovechar y profundizar todas las dudas, todos los comentarios. El formato en esta ocasión se va a prestar, ahorita lo va a comentar la doctora Rosaura, se va a prestar para eso, pues para que interactúen y podamos dialogar y en ese sentido profundizar aún muchas cosas. Les doy la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión de este seminario. Tenemos todavía sesiones por delante, pero cada una de estas sesiones en sí misma es una unidad de trabajo que se va entrelazando con las otras y que van dando como resultado la perspectiva de tener esta visión general de los aspectos sociales más importantes y su impacto en los derechos humanos y obviamente en la educación, que es uno de nuestros temas que nos interesan. Le voy a ceder la palabra a la doctora Rosaura nuevamente para que bajo su coordinación continuemos con este trabajo
y les deseo que esta sesión sea altamente productiva y los invito a la gente que nos sigue por internet y a los compañeros que están aquí, los invito a anotar sus dudas, a señalar algunos aspectos que ustedes consideren que no estén suficientemente argumentados para que le planteen las dudas a nuestra socióloga que es especialista en la materia. Bienvenidos todos y mucho éxito en esta sesión. Muchas gracias, doctor. Bien, pues para iniciar esta sesión quisimos mostrar una serie de datos nacionales e internacionales sobre la migración en México y en el mundo para ir acotando, bueno, sobre esta amplia temática de la migración. Vale la pena comentar y bueno, yo creo que es conocido prácticamente por todo el mundo. Se dice que una de cada 5 familias hay por lo menos un migrante. Imagínense la cantidad de personas que están migrando. Ahora bien, como indican datos de CONAPRED y de la Secretaría de Gobernación, en el dossier de migrantes 2015, los 5 países con mayor número de personas emigrantes son la India, Bangladesh, México, Rusia y China. El principal país receptor de personas migrantes es Estados Unidos, con 45.8 millones de personas inmigrantes. El principal corredor migratorio es México-Estados Unidos, seguido del corredor Rusia-Ucrania. Durante 2010-2014 se incrementó el porcentaje de menores de 18 años migrantes mexicanos no acompañados de 67.1% a 83.9%. México, además de ser el paso de miles de personas migrantes centroamericanas al norte, la ONU señala que es el segundo lugar en el mundo con más personas emigrantes, de los cuales casi la totalidad, 13 millones, habitan en los Estados Unidos. Actualmente hay 11.5 millones de personas inmigrantes mexicanas en Estados Unidos. Por cada persona inmigrante mexicana hay 2 de segunda y tercera generación. Por otra parte, en México la mayor desventaja de ser indígena es la discriminación, seguida de la marginación y la pobreza. Sobre esta temática, pues justo estaremos hablando más adelante. Una tercera parte de las personas migrantes mexicanas en los Estados Unidos tiene la ciudadanía, es decir, 2/3 partes más no tienen la ciudadanía y viven en otra situación. De acuerdo con cálculos de Naciones Unidas, casi el 15% de las personas habitantes del planeta viven en un lugar diferente al que los vio nacer, es decir, aproximadamente 1,000 millones de los 7,000 millones que viven en el planeta. Estamos hablando de un fenómeno, pues, que históricamente prácticamente está presente desde que la humanidad está en este mundo, pero que ha ido creciendo y que bueno, hoy por hoy es tema de todos los días, saber que hay migrantes en diversas situaciones. He ahí parte de esa complejidad de un fenómeno que puede ser analizado en cuanto a causas, en cuanto a procesos y en cuanto a consecuencias de distintas maneras. Por favor. En el caso de México lo podemos ubicar pues en 3 cuestiones fundamentales, tanto como país de origen, de tránsito y de destino. En este sentido, se estima que 1 millón de personas mexicanas documentadas y no documentadas migran hacia los Estados Unidos cada año. La frontera entre México y los Estados Unidos es la más transitada del mundo, por lo que es un país con una excepcional dinámica migratoria. En los últimos 15 años, los estados del sur de México se han convertido en importantes áreas de tránsito para miles de personas migrantes en situación irregular, la mayoría procedente de países de Centroamérica como El Salvador, Guatemala y Honduras. Estados con la mayor cantidad de extranjeros: Chiapas, 40%, seguida por Veracruz, 17.4%, Tabasco, 11%, Oaxaca, 7.2%, Tamaulipas, 5.4%,
el 19.1 lo acumulan en conjunto las 27 entidades federativas restantes. Y bueno, aquí hablar de migración depende en buena medida desde dónde y con qué población la vamos a ver, porque si se fijan, y ya se señala como país de origen, de tránsito y de destino, tenemos migración nacional y migración internacional con distintas modalidades, desde la pendular, la migratoria, y en este caso que nada más es un ejemplo con una ruta, la llamada la Ruta del Pacífico, pues vemos cómo desde Chiapas, Oaxaca, Guerrero, tenemos un gran número de población que se está moviendo continuamente hacia los estados del norte y hacia Estados Unidos cuando les es posible. Por supuesto, pasando por desde campos agrícolas, ciudades, zonas urbanas, donde en ocasiones se asientan. Ahí tienen que ver, como ya lo hemos señalado, y en el caso de la Ciudad de México, seguramente la socióloga Laura Villasana nos estará comentando en esta perspectiva, bueno, qué está sucediendo con estas poblaciones. Y dentro de eso podríamos ampliar nada más con observar en qué condiciones se viaja. ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué se viaja, verdad? Y la causa más mencionada en diversos estudios, en diversos trabajos, tiene que ver pues con la situación económica, con la falta de empleo, pero sabemos hoy por otra cantidad de estudios que se mueven causas culturales también, y ya se señalaba cuestiones de carácter familiar, toda esta población infantil y juvenil que se mueve en muchas ocasiones para la búsqueda de padres, ¿no? Lo que le llaman migrantes no acompañados, niños, niñas o jóvenes, adolescentes que se mueven pues para poder localizar, para unirse con la familia. En fin, tendríamos mucho de qué hablar, pero aquí lo fundamental que queremos enfocar es la parte de la migración indígena a las ciudades para la sesión del día de hoy. Continuamos, por favor. Y bueno, nada más me tocaré dos párrafos porque dentro de esta población hay los jornaleros agrícolas, cuya definición de jornalero agrícola es la persona cuyo ingreso depende de vender su mano de obra en actividades agrícolas de diversa índole, ya sea de manera temporal o permanente. Ya en 2009, la Sedesol, con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, la ENJO, estimaba que en México hay una población de 4.476.527 personas. De ellos, el 55.6% es local, mientras que los asentados representan el 23.1% y los migrantes el 21.3%. Esta más de quinta parte de población es también la que se mueve de un lugar a otro, de lugares de comunidades de origen a comunidades de destino, con toda una complejidad de temáticas alrededor que tienen que ver sobre todo con la situación de sus derechos humanos. El ser jornalero, el ser mujer, el ser indígena, el ser migrante, ser menor de edad o ser un varón de mayor edad, en fin, eso suma un conjunto de situaciones y de condiciones que nos llevan a que en cada caso o en cada grupo familiar o colectivo a ubicar que la situación de sus derechos humanos pues muchas veces es violentada, pues desde el mismo hecho de que no pueda sobrevivir con lo que hay en sus lugares de origen y tenga que moverse a otros lugares, dejando familia ya, y con ello no nada más la familia, ¿verdad? Sino los vínculos, las relaciones, los afectos, las emociones y la posibilidad de tener en ese momento pues una buena calidad de vida. Sabemos que todo esto también se complejiza porque por un lado hay como una paradoja, se busca una mejor calidad de vida, pero a veces no se llega a obtener esa mejor calidad de vida. En fin, ¿qué sucede? Que pues también hay todo un fenómeno de
relativa, porque yo me atrevería por estudios que también se han hecho, relativa desintegración familiar, cultural, aunque hay mucho movimiento ahí, hay otras formas que no son necesariamente las geográficas, ¿verdad? Las territoriales, y ya se ha visto, las cuestiones de comunicación han encontrado otras maneras, por fortuna, de establecer contactos, ¿no? Pues bueno, tenemos maravillosamente hoy la tecnología que permite, como dicen, acercar a los que están lejos y alejar a los que están cerca, en fin. No me voy a salir del tema, pero esta población de jornaleros es una población en particular que pues merece la pena, ¿cómo se dice?, abordarse de distintas maneras. Me gustaría tocar el siguiente, bueno, por un lado el tema de garantías individuales. El artículo primero, tanto en su fracción 1 como en la quinta, especifica todo este tema que tiene que ver con los derechos humanos, las garantías de protección, cómo es que queda prohibida prácticamente la discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Bueno, esta es muy interesante porque si bien está puesta sobre la letra, todavía este tipo de poblaciones, sobre todo migrantes, indígenas, está totalmente expuesto. Prácticamente esta población jornalera, ya veremos en las ciudades cómo sigue viviendo esta situación y lo que es una garantía individual y un derecho humano que ya está en la Constitución, todavía no llega a ejercerse plenamente. Es una tarea fundamental y pendiente en nuestro trabajo. La ley de migración, bueno, también tiene un conjunto de elementos para reconocer, por un lado, el derecho a esa no discriminación de personas migrantes, en especial para quienes tienen una situación migratoria irregular, que establece que se debe evitar la criminalización de las personas migrantes, que propone una protección integral de sus derechos humanos, reconoce la igualdad de oportunidades de las personas con independencia de su situación migratoria. Hay una ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, la ley general reciente de los niños, niñas y adolescentes que tiene apartados para el tema también de qué tipo de atención dar a la población infantil y adolescente en situación de migración, y un programa que es el PRONAI, Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, que tiene líneas de acción dirigidas a migrantes y en especial hay todo un apartado para jornaleros agrícolas. Es decir, por un lado están los problemas y por otro, bueno, todo un aparato legislativo, ¿verdad? Medidas, regulaciones, pero que en cada caso habría que ver qué tanto se están cumpliendo, qué tanto están llevándose a cabo la protección de sus derechos, la garantía y el ejercicio de sus derechos humanos. Y por otro lado, que lo hemos encontrado, es poblaciones que no saben cuáles son sus derechos humanos, que pues van jóvenes, adolescentes incluso, que se mueven por el mundo y no saben cuáles son. En ese sentido, parte de las preguntas que tenemos para el día de hoy tiene que ver en qué están haciendo algunas organizaciones con población migrante en el sentido de las experiencias educativas sobre cómo enseñar derechos humanos a ejercer, sobre todo en esta situación que no es meramente académica, sino prácticamente son experiencias de vida donde los derechos humanos son vitales para el ejercicio de, bueno, pues de una calidad de vida lo mejor posible. En fin, ya no abundaré mucho sobre, pues, instrumentos internacionales existen, hay, y depende también del conocimiento que se tenga, de la manera de acercarse a las instituciones como el Instituto Nacional de Migración en nuestro caso, el que puedan o no hacer uso de
de estos derechos, de poderlos ejercer. Y bueno, pues imagínense si justo en la misma universidad vamos apenas como avanzando en el conocimiento de estos instrumentos, población que se mueve, que tiene un perfil aún de bajos estudios o incluso de analfabetismo, ¿qué tanto puede o no tener acceso a estos instrumentos tanto nacionales como internacionales? Y pues bueno, ahí se centró la palabra vulnerabilidad en el sentido de esta situación en que se llegan a encontrar sobre todo estas poblaciones. No quiere decir que, bueno, toda persona o conjunto que tiene movimiento, que tiene que migrar, está en situación de indefensión de sus derechos. Sin embargo, sobre todo estas poblaciones migrantes indígenas sí tienen un alto nivel de vulnerabilidad por las condiciones de las que sale de comunidades y las que llega muchas veces a otros lugares. Pero bueno, por fortuna hay avances en el conocimiento, en las experiencias educativas. Ya veremos en un momento qué se ha logrado hacer aquí desde una de las organizaciones que pues la socióloga Laura Villasana es directora. Pasaría yo a presentarla y a iniciar esta serie de interrogantes y bueno, invito al público que nos está observando desde internet, desde el chat, que mande sus preguntas, sus comentarios, que participe de alguna manera. Quisimos hoy hacerle un pequeño giro a la sesión. Vamos a trabajar con preguntas también a los y las asistentes que están cordialmente invitados a participar también. Entonces, pues, me permito presentar a la socióloga Laura Elisa Villasana Anta. Es directora general de la Unión de Juristas de México, Pro Derechos Humanos, Asociación Civil, integrante de la Sociedad Cooperativa Mujeres de Colores y del Instituto de Investigación e Innovación para el Desarrollo Cooperativo, colaboradora desde el año 2000 en el área de estudios de opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, integrante del equipo promotor del primer encuentro mundial de poesía indígena México 2016, está en preparativos, ¿verdad? Participante en el encuentro binacional México-Canadá, población indígena en contextos urbanos, que empezará en mayo del 2016. Desde 1989 trabaja con grupos y organizaciones indígenas de la Ciudad de México en el Instituto Nacional Indigenista, hoy CDI, Cáritas Indígenas Inmigrantes, Asociación Civil y en las organizaciones de sociedad civil antes mencionadas. Y bueno, tiene un largo historial aquí nuestra compañera y colega socióloga también, que bueno, pues quisiera por un lado agradecer que hayas aceptado nuestra invitación y bueno, pues iniciar con la primera pregunta que tenemos, que los invitamos también a que sean partícipes de las respuestas o los comentarios acerca de ella. La primera es, ¿cuál es la experiencia, Laura, que tiene la organización a la que perteneces respecto a la labor que realizan con jóvenes y adultos, mujeres y hombres en situación de migración desde y con la perspectiva de derechos humanos y en particular desde el trabajo educativo? Bueno, primero, muy buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto siempre que desde la sociedad, de las organizaciones de la sociedad civil, podamos tener diálogo, que eso sería lo ideal. Entonces, bueno, en el momento que quieran participar, preguntar, comentar, sugerir, bienvenidas todas las participaciones. Ahora que me dijo la doctora Galeana de una segunda sesión abordando el tema de educación y en particular de educación con población indígena radicada en contextos urbanos, me llevó a una reflexión. Yo le propuse, desde que me hicieron la invitación, que acepté con muchísimo gusto,
hablar de cómo hemos vivido esta parte de la presencia indígena en la ciudad y cómo culmina en la práctica de una organización de la sociedad civil. Entonces, yo dividí, de acuerdo también a las preguntas, para compartirles los antecedentes. Los antecedentes, ella se refería, bueno, a veces es difícil en la práctica profesional y en el contexto que hoy nos lleva el país y el mundo, en este mundo globalizado, a veces resulta difícil poder dedicar a algo que nos apasiona la vida. Yo tuve la fortuna en 1989 de ser invitada a participar en el Instituto Nacional Indigenista, y entonces quiero platicarles qué pasó y no solo abocarme a UJM Pro Derechos Humanos. Después tuve la oportunidad de formar parte de la organización Cáritas Indígenas Inmigrantes, una organización de corte internacional y católico, y después, a partir del año 2008, en UJM Pro Derechos Humanos. La primera parte en la que yo quiero referirme y hacer antes como una consideración importante. Ya la doctora Galeana hablaba de qué es ser migrante, y a mí me gustaría mucho preguntarles a todas las personas aquí presentes, por favor, levanten la mano quienes son originarias del Distrito Federal. ¿Original? Una buena cantidad. Muy bien, gracias. La gran mayoría. Sus padres, de papá y mamá, ¿quiénes son originarios del Distrito Federal? Ya menos. Muchos. 4, 6, 8. Los abuelos, ¿quiénes de nuestros abuelos nacieron en el Distrito Federal? Menos. Y así va siendo cada vez menos. Entonces, bueno, esta ciudad, una de las ciudades más habitadas del planeta, está formada por personas que en algún momento de la historia llegaron aquí. Y la otra parte, que es como una reflexión que también nos hacemos cuando hablamos de los pueblos indígenas, ¿qué sabemos de los pueblos originarios y de su llegada a este espacio? En Xochimilco, en Milpalta, en Tláhuac, en misma Ciudad de México, denominada en algún momento el Valle de Anáhuac. Entonces, a veces nos damos cuenta, y la invitación siempre es a darnos la posibilidad de mirar desde otra óptica qué es el mundo indígena en la ciudad. Y es difícil porque nos han enseñado, casi que por los siglos de los siglos, que hablando del tema de indígenas en la ciudad, pues que vienen de sus pueblos y que vienen a buscar trabajo y una serie de cuestiones. Entonces, bueno, una primera consideración, la gran mayoría de los seres humanos hemos vivido un proceso migratorio. El segundo, los pueblos indígenas están a lo mejor antes que muchos de las culturas que llegaron posteriormente y que ahora están aquí, la nuestra posiblemente como población no originaria. Y la otra, que el mundo indígena, a partir de una postura, de una visión, de un mundo dominante, ha tenido como trayectoria, lo que decían en su presentación la doctora Galeana, la exclusión, la marginación y la discriminación. Y nosotros a lo largo de esta trayectoria nos iríamos a la autodiscriminación, donde a veces estos orígenes, esta historia y esta parte de nuestra raíz, pues la negamos y vemos todo lo otro menos lo que es la parte de nuestras propias raíces. Entonces, a partir de esto voy a hacer así como tres bloques para ubicar qué pasa con la población indígena en contextos urbanos. En 1989, por primera vez en la historia de las políticas públicas y de las instituciones públicas, se visualiza a la población indígena en la Ciudad de México. O sea, ya no nos vayamos a qué pasaba en otros lugares, porque lo que se tenía antes, desde los conocimientos clásicos, era que
los indígenas están en sus zonas de refugio, los indígenas están en sus comunidades, los indígenas están viviendo como estas culturas tradicionales. Se abre el programa en 1989 y se ubica, es una propuesta, yo diría que coyuntural, no había ningún otro programa parecido, y empezamos a trabajar un pequeño equipo y nos damos a la tarea de buscar el equipo, nos lanzamos a las calles, sobre todo el centro histórico, porque era como por casi que por intuición, por sentido común y por datos que teníamos ahí a la mano, que en el centro es donde podríamos encontrar a la mayor cantidad de indígenas. Empezamos a conocer algunos grupos, aquí sobresalen los grupos mazahuas, que en algún momento también me parece otra como de las premisas importantes. Oficialmente están reconocidos más de 60 lenguas y pueblos indígenas en el país. De estos, en la presencia indígena podemos decir que la Ciudad de México es la capital indígena del país y donde mayor cantidad de pueblos originarios, representantes de los pueblos originarios están presentes, a lo mejor a nivel hasta de Latinoamérica. Cada pueblo tiene especificidades. Y al final, como para cerrar ya cuando empezamos como a concluir, uno de los grandes aprendizajes ha sido ese. No podemos tener una tabla rasa para hablar de los indígenas de la ciudad o los indígenas de México o los indígenas del mundo. Tienen especificidad. Entonces, regresando a cuando surge el programa, se le denominó Programa Área Metropolitana. Empezamos a trabajar, encontramos que había los grupos mazahuas, que eran particularmente visibles las mujeres, que en otros grupos no se ve así. Por ejemplo, los triquis siempre el protagonismo lo llevan los varones. En el mundo de mazahua, pues la gran mayoría, y muy visiblemente, es la mujer. Empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que una de las grandes demandas en esta parte de cómo los migrantes que llegan a la ciudad desde sus lugares de origen tienen ciertas demandas específicas. En este momento, entre las más recurrentes y cuando se acercaban ahí, era el de trabajo en vía pública, que solicitaban apoyo para poder trabajar en vía pública, vivienda, y algo que también descubrimos después es cómo se da la interlocución, cómo se critica a veces muchas cosas del actuar. Aquí es como permanente que nosotros fuimos ubicando con respecto a calificar, a juzgar, a estereotipar y a discriminar. El lenguaje, nosotros nos volvemos un ente de interlocución que en un mundo donde la relación Estado-sociedad, y más para los grupos que tienen más demandas o viven en mayores desventajas sociales, se da de una forma paternalista. Entonces era como lo automático que hasta después de años lo fuimos reflexionando. Estamos el Estado para recibir tus demandas y ponemos nuestra mesa a ver, vayan llegando y nos digan sus demandas, ¿no? Entonces empezamos a encontrar eso. La gente se quejaba mucho de que les quitaban su mercancía, de que les pateaban sus frutas, de que se los llevaban, hay muchos testimonios, se los llevaban al torito, les quitaban, les amenazaban a las mujeres mazahuas, que eran así como las más aguerridas en ese momento y que supieron que existía el INI y entonces se acercaron para ver qué podíamos apoyar, ¿no? Por otra parte, en estas especificidades nos fuimos dando cuenta cuando llega un grupo triqui, de jóvenes triquis, y pues se corre la voz, o sea, como siempre han existido esas redes. Que no sean tan visibles es diferente a que existen las redes, todo el tiempo existen redes y entre toda la gente existen redes. Entre los indígenas que llegan de esos lugares para la Ciudad de México, empieza también a haber ciertas demandas. Otro de las cosas importantes que empezamos a observar es, llega un grupo de jóvenes, nosotras éramos una antropóloga, una psicóloga, yo como socióloga, otro compañero, historiador. Y cuando nos damos cuenta de qué es lo que piden, en particular jóvenes triquis, era que querían una casa.
empezamos entonces nosotros a decir, bueno, pues tenemos que ir a sus lugares donde están habitando, platicar, levantar censos, hacer entrevistas, historias de vida. O sea, estábamos así como que, bueno, vamos a hacer aquí las grandes cosas. Pasando el tiempo en este mundo de inmediatez, donde todo lo queremos resolver de inmediato, nos dimos cuenta que eso iba a ser imposible. En primer lugar, porque pareciera que éramos como un ente casi de Santos Reyes, donde traían la cartita y a ver entonces qué nos dan. Llega un grupo de jóvenes triquis y nos dicen que necesitan vivienda. Empezamos a hacer como todos los estudios, el diálogo, y después, meses después, uno de ellos dice, mira, la verdad, pero no sabemos si ustedes van a querer apoyarnos en esto que creemos que no, es que queremos ser un grupo versátil de música. Entonces todavía uno preguntó, o sea, de su música de allá, no, versátil. Ay, sí, es más, ya hasta tenemos nombre, somos los Players. Entonces, este tipo de cosas empezó así como decir, a ver, espérense, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Y fue esta parte de las especificidades que me referiré más adelante. Pero bueno, marca un rumbo 1989, primera vez en donde la política pública va dirigida a un grupo específico. Y entonces empezamos a ver cómo atender y cuál sería la estrategia de atención. Quisimos hacer una primera clasificación. Ahí estuvo con nosotros acompañándonos mucho Sergio Sarmiento. No el de la televisora, no el de la televisora. Sergio Sarmiento es un investigador muy reconocido, muy serio, y ha dedicado gran parte de su vida a trabajar con los pueblos indígenas. Y empezamos a hacer como una primera clasificación. Entonces veíamos los pueblos originarios, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, Álvaro Obregón, o sea, en todos lados, ¿no? A final de cuentas. Luego, los grupos que en algún momento de su vida decidieron emigrar y que se quedaron en la ciudad, y los de paso. Eso ya nos daba, o sea, ya nos empezó como a aclarar el universo de por qué, cómo y para qué empezar a hacer algo que pudiera ser de utilidad, ¿no? Después, por su ubicación, nos encontramos que una gran parte son los que se encuentran en la zona urbana 100%, en toda esta parte del centro histórico, que además se conformó con historias bien interesantes. Urbana, después del sismo del 85, donde hubo como algunos enclaves donde pudieron ubicarse algunos grupos. Y los de la zona conurbada, también nos empezamos a dar cuenta que empezaba a cambiar el perfil, porque en la ciudad empezaban a existir los programas de vivienda. Entonces, esto fue así como una de las primeras sistematizaciones que empezamos a hacer con respecto a la población. Nos dimos cuenta también que la migración, cómo se vivía y para qué se vivía, en qué forma. Cuando tratamos de hacer los censos y cuando preguntábamos a la gente algo que nos fue dando luz, era, ¿tú dónde naciste? Pues en el Estado de México. Muchos en San Antonio Pueblo Nuevo, en San Felipe del Progreso, en Providencia, etcétera, ¿no? Y cuando les preguntábamos, pero tus hijos ya están grandecitos, ahí empezamos también a encontrar el vínculo indisoluble con el lugar de origen. Lo que para los pueblos indígenas es algo sagrado es el vínculo con la madre tierra. Entonces ahí también aprendimos. Nos venimos a la ciudad y nos venimos a la ciudad por necesidad. No estamos aquí por la gran mayoría por cumplir sueños, sino porque la tierra no da, porque no hay posibilidades, porque no hay trabajo, porque nos estamos en circunstancias muy difíciles. Pero no dejamos ese vínculo y dentro de lo simbólico y lo ritual, la Madre Tierra nos vuelve a referir a ese espacio. Y entonces encontramos que continuamente y en forma muy, muy, muy recurrente, cuando las madres van a dar a luz, y todavía hace poco he escuchado algunos testimonios así, se devuelven a su lugar de origen para tener a sus hijos e hijas en el lugar de origen, para no perder ese vínculo.
Los lugares importantes como las bodas, los bautizos y luego los funerales son algo muy importante que vuelve a remitir a la gente al lugar de origen. Pero aquí ya hay 1, 2 y 3 generaciones. Pero también eso veíamos que es algo como muy, muy importante. Sin importar si estaban ubicados en la zona urbana del Distrito Federal, en los municipios conurbados al Distrito Federal, o venían de paso porque llegan a la zona urbana, a los temporales y de paso. Nos empezamos a dar cuenta, como éramos un equipo pequeño y empezamos a ver que había como ejes para donde estaba dirigido la demanda de las organizaciones. Una fue vivienda y nos abocamos a abrir como ese camino en el rumbo de trabajar con los grupos vivienda. Salud, capacitación y algo muy importante que también encontramos es justicia. Había reiteradas demandas de justicia, más bien problemas donde se vivía y se vive la injusticia y se referían hacia la institución para ver qué podíamos trabajar. Hicimos un encuentro, se llamó el Encuentro de Organizaciones Indígenas de la Ciudad de México e invitamos a la gente a que antes de que se diera el evento, pues escribir qué es, hacíamos en una cuartilla, qué es para que luego que estuvieran juntos, entre ellos hablaran. Era la idea como de solamente ser como facilitadores. Después hicimos la compilación del libro, de un pequeño libro, y les voy a decir algunos de los temas, porque nada más ahí me parece muy importante siempre escuchar lo que dice el otro. O sea, cómo la voz del otro, el sentir del otro, el pensamiento del otro, es a lo que me refiero cuando me empiezo a dejar tomar otra óptica de la vida, que al final yo creo que quienes hemos compartido este privilegio y estas experiencias, nos damos cuenta en algún momento que ya nuestra visión ya cambió, ya se transformó. Entonces, algunos de los temas, que aquí, los testimonios: la justicia en la ciudad, un tema ajeno a nuestro entender. Lo escribió un compañero, se llama Ricardo Cruz Trinidad. Otro: no pido mucho, solo lo mismo que todos. Justicia. Otro: los indígenas, fuente de ingresos de los policías. Reiterado. Sobre injusticias sabremos nosotros. Lo escribió Silvia de Jesús Maya. De fuente de ingresos lo escribió Magdaleno Martínez Cruz. Otro: indígenas de la ciudad, los nómadas del siglo XX. Y así hay algunos más. Les voy a leer en esta última parte cómo vive quien emigra de su lugar de origen por necesidad y se ubica en el contexto urbano, lo que dice este testimonio, solamente una parte, que nos va dando luz de algo que refiere el profesor Natalio Hernández, que dice, para nosotros él es náhuatl, él es poeta y escritor náhuatl y ahora es quien preside el Encuentro Mundial de Poesía Indígena. Los derechos humanos no se recitan, los derechos humanos, como el sistema educativo nos ha enseñado, no se repiten como loro. Los derechos humanos no hay que ubicarlos en libros. Los derechos humanos se viven en el interior, se viven en la vida cotidiana, se viven en la interacción con el otro, con la otra, con el mundo exterior, con la sociedad en general. Y dice aquí Joel: estamos aquí en la Ciudad de México porque nuestros lugares de origen nos han negado todo, absolutamente todo. Trabajo, tierra, atención médica y hasta educación. Por eso seguimos aquí, no es de voluntad. Los indígenas migrantes vendemos nuestra fuerza de trabajo principalmente en la industria de la construcción, como oficiales albañiles, como fierreros, carpinteros y ayudantes en general. Somos parte de quienes con su sudor han creado una buena parte de la infraestructura económica del país. A cambio de eso, no hemos conocido otra cosa que el olvido, la discriminación, el desprecio. Es absurdo que se construyan fraccionamientos y zonas residenciales empleándonos a nosotros y nosotros no tengamos derecho a una vivienda digna. Construimos clínicas y hospitales y nunca podemos acceder a ellos. Construimos escuelas de todos los niveles y nuestros hijos no tienen acceso a las escuelas de nivel medio o superior. ¿Y qué es lo más grave?
la política educativa sigue clamando por la perpetuidad de la ignorancia de todos los indígenas. Esto fue escrito en 1998. Este fue como el antes. Pero aquí podemos ver en un testimonio, si hablamos de los derechos humanos, los de igualdad, los de libertad, o sea, todos los derechos, cómo en un testimonio de unas cuantas frases, un ser humano nos puede decir cómo está viviendo en un contexto que le es ajeno el ejercicio de sus derechos. Viene 1992 y aquí se da un brinco cuántico, un salto cuántico, porque por primera vez en la historia y en la Constitución de nuestro país se reconoce que somos una nación pluriétnica y multicultural. Este es un parteaguas. Es un parteaguas que se da 500 años después y que a lo mejor no se dimensiona en todo lo que esto implica. Y también vienen como los grandes retrocesos, porque pasó mucho tiempo para que hubiera una ley reglamentaria. Se quedó en un mero enunciado, pero también no podemos ser como a veces, creo que a veces muchas personas hemos sido como fundamentalistas, ¿no? Entonces decir, no, como en el 2001 el artículo 2 constitucional que traiciona. Bueno, es momento de la historia y a cada acontecimiento tiene una explicación, ¿no? Entonces, bueno, se da en 1992 y luego otro acontecimiento muy importante que nos marca a muchas personas, que trasciende las fronteras y que da como toda otra explicación y otra dimensión de los pueblos indígenas, es el movimiento zapatista de 1994. Otra cuestión importantísima que nos hace ver otras cuestiones y otra forma de encontrarnos con el otro. Siempre me llamó mucho la atención, nos llamó mucho la atención, porque en ese momento empezaron a llegar en ese momento INI, todavía éramos INI, y llegaron personas de muchos lugares, llegaron reporteros de Bélgica, por ejemplo, un compañero que llegó y se quedó después ya muchísimos años, de Bélgica, Tom, llegó gente de Alemania, llegó gente de diferentes lugares, llegaron de universidades, es cuando llega Cáritas, que quiere su director general, el padre Manuel Zubillaga, quiere hacer, con una humildad más poco frecuente en esos espacios, llegó para decirnos que quería que le enseñáramos desde el INI cómo trabajar con indígenas de la ciudad. Entonces esto también le da otra dimensión a partir de este año. Y luego vienen, pues, en el año 2000 ya otros cambios, se da modificación. Pero sería como esta primera parte. Y en ese inter, donde trabajamos varios temas, yo tuve la fortuna, no había abogados, entonces a mí me tocó trabajar lo que era el área de justicia. De ahí que tuvimos la idea de juntar los testimonios, porque nos dimos cuenta que a partir del lenguaje es como podemos acceder a muchísimas cosas y a esa cosmovisión. Empezamos a darnos cuenta de cómo vivían, cómo se vive y cómo se encuentra este mundo con el otro. Uno de los testimonios dice, en uno de los capítulos, habla de fuente, cómo somos fuente, los indígenas, cómo somos fuente de ingresos. También nos dimos cuenta de eso, ¿no? Entonces, cómo no se ejercen los derechos en diferentes ámbitos y en particular el de la justicia. No sé, aquí me gustaría hacer como un alto, escuchar, porque sería como los antecedentes de a partir de esto, de trabajar justicia, de que existe por primera vez en la política pública la mirada hacia los indígenas migrantes de la ciudad, y a partir de esto cómo nos dimos cuenta que era una demanda consensuada entre el equipo que trabajábamos en el INI y quienes estaban ya acercándose, que ya no era solamente, no podemos decir que no era ya no, sino solamente por estas demandas de tipo puntual, sino que la gente cada vez requería más información y más formación, que decidimos trabajar en el área de capacitación, que también un tiempo me tocó coordinar la enseñanza en derechos humanos. Hasta ahí yo dejaría como la primera parte. Entonces no sé cómo ves, Rosa. Si hay alguna pregunta, un comentario sobre esta primera parte que nos ha expuesto pues ampliamente, históricamente, ¿verdad? Incluso del 89 para acá, cómo es percibida,
atendida inicialmente la población indígena migrante en esta ciudad desde el Estado, desde el gobierno en turno y bueno, dentro de lo que hoy llamamos pomposamente, pues desde las políticas públicas. Y en ese sentido estamos observando un proceso desde un relativo desconocimiento a llegar directamente con los sujetos. Yo sospecho, sin adelantarme mucho, Laura, que esto es parte de lo que fue un proceso de construcción, claro. Porque es desde la concepción de qué son los derechos humanos, ¿verdad? Cómo lo están viviendo y cómo eso también nos lleva al terreno de que la población migrante, por supuesto que no es uniforme, que es heterogénea, que es diversa, que las necesidades, si bien hay de carácter económico, de carácter social, incluso de carácter político, muchas de ellas son transversales, otras tienen sus especificidades, otras el lugar que ocupa el sujeto o el colectivo que está migrando tiene otra manera de vivirlo, de sufrirlo, de verse afectado, y que incluso estamos hablando del 89, pero hoy por hoy podemos observar en las calles de la Ciudad de México y en Tijuana y en otros lugares del país que sigue existiendo esta discriminación, y esto que se dice, ¿no? Es que vivimos también, trabajamos, sí, para obtener una ganancia, pero en buena medida para darles a otros que nos permitan trabajar. Entonces, es ahí una cuestión, pues, importante para ver después, que es lo que viene hacia adelante. Bueno, con todo esto, ¿cómo trabajas? ¿Cómo realizas procesos de enseñanza-aprendizaje con este tipo de poblaciones en cuanto a derechos humanos? Pero bueno, el profesor Alejandro quiere participar, preguntar. Pues sí, yo creo que esta explicación que nos dan es muy amplia sobre cómo está ubicada la población migrante en el Distrito Federal, bueno, lo que era el Distrito Federal. Indígena migrante. Aquí está identificado también, por ejemplo, los migrantes o la población que viene, por ejemplo, de Centroamérica. ¿Están ubicados? ¿Se sabe dónde están? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué problemas tienen? Muy bien. Sí. ¿Puedo comentar? Adelante, Sí, claro. adelante. Me parece muy interesante lo que señalas, Alejandro, porque en términos muy generales, cuando se habla de estos grandes problemas sociales, en este caso en particular la migración, invariablemente recurrimos al eslabón más débil de toda la cadena social, a los indígenas, incluso a las mismas mujeres indígenas, como es el caso de las mazahuas, ¿no? Porque su grado de vulnerabilidad es evidente. Pero la ciudad, como ya lo confirmaba la Ciudad de México, ha sido afluente de varias corrientes migratorias en diferentes épocas, tanto de afuera hacia adentro como de hacia adentro hacia afuera. Yo nada más recordaría una cuestión que ha estado ahí presente, la colonización que llevó a la migración de europeos, fundamentalmente ibéricos, castellanos, a la Ciudad de México, y con el advenimiento de la Revolución de Independencia, a veces creemos que ahí se borró la historia, que los españoles aceptaron su derrota, agarraron sus cosas y se fueron, pero en realidad están aquí, han estado aquí, conformando esa conciencia nacional. Nosotros los podemos observar muy claramente cuando prendemos la televisión y vemos las estrellas mexicanas, que son herederos de toda esa tradición. Y tenemos una gran lista de comunicadores, de deportistas, futbolistas con estos, de cantantes y todos que tienen toda esa ascendencia. Y si con eso recordamos que una de las características de la sociedad novohispana era esta estratificación en castas, vamos a ver que también ahí había una gran variedad de grupos étnicos, negros,
con esto quiero decir africanos, que no solamente vivían en las haciendas, que ahí vivían, pero también servían de mozos en las ciudades. Luego, las migraciones chinas, con las famosas la NOA de China, que llegaba al puerto de San Blas y llegaba también al puerto de Acapulco, por el lado del Pacífico. Luego tenemos ya migraciones un poquito más modernas, pero igualmente dramáticas, los sudamericanos, en la época de las dictaduras, en que México abrió las puertas y que recibimos nosotros, chilenos, uruguayos, brasileños, argentinos, etcétera, etcétera, sin contar, y me estaba yo saltando en un supuesto orden cronológico, a la migración española con el problema de la República, ¿no? En fin, que México, la Ciudad de México ha sido una fuerte expresión de este tipo de migraciones. Sin embargo, cuando queremos analizar el problema, muchas veces llegamos a ejemplificarlo solamente con las comunidades indígenas. Que las comunidades indígenas efectivamente ha ocurrido así como lo señala la socióloga, pero también recordemos que si nos ubicamos en lo que era la época prehispánica, en la época clásica de la cultura teotihuacana, Teotihuacán estaba considerada como una ciudad intercultural, porque no estaba conformado por un solo grupo, sino venían grupos del Golfo, grupos de las Mixtecas, grupos de un poquito del norte, grupos del Pacífico, etcétera, y convivían en un espacio urbano intercultural que en ese momento era Teotihuacán. En fin, que la referencia histórica también es muy importante para comprender qué está pasando actualmente. Claro, bien, claro. Preguntaría si hay personas en el chat, si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Sí, Lili hace una pregunta, pero un poquito como más general con respecto a la migración, sobre qué está haciendo el gobierno mexicano ante la migración de Estados Unidos a Canadá, de Estados Unidos y Canadá, y qué es lo que debería estar haciendo en este caso, y cuál sería la perspectiva a mediano y largo plazo con respecto a esta migración. ¿Va a seguir creciendo o se va a estancar un poco? Y yo creo que con respecto hacia la perspectiva de derechos humanos, habla de si existe algún programa de estudio de migración y derechos humanos. Bien, pues si gusta, en cuanto a lo último que decía, ¿no? Que si tenemos un programa, pues más bien hemos tenido asignaturas, materiales, pero con mucho gusto en el área académica 2 existimos algunas colegas y mi persona que si hay interés, pues puede comunicarse con nosotros con mucho gusto. Se le puede enviar mi dirección de correo y la extensión, ¿verdad? La que tenemos en el área académica 1390. 1390, extensión. Gracias. Pues continuaríamos, licenciada Laura Villasana, que nos acaba de dar un panorama, y nada más un comentario por lo que decía el maestro Alejandro, ¿verdad? Alejandro, sí. Sí, también, como hablando, es como un tema como tan vasto, pero en particular de grupos y población indígena de Centroamérica, están en la Ciudad de México, tienen también sus propias redes de apoyo, de vinculación, y podemos ver, hay momentos donde se dan las mujeres del Ecuador que venden unas chalinas, así muy delgaditas, pero muy calientitas, a un excelente precio. Para esta época. Ellas están aquí y rentan bodegas en muchos espacios del centro histórico para guardar su mercancía. Están de Guatemala. De Guatemala se ha convertido en un grupo importante que también está aquí en la ciudad. Hay inclusive congregaciones religiosas integradas también por muchas de estas mujeres que ahora están acá en la ciudad. Y en particular estos grupos de salvadoreños, no con este perfil indígena, pero sí como grupos que cuando ya pasamos al otro momento de Cáritas Indígenas Inmigrantes, pudimos también contactar y hacer red con Sin Fronteras. Pero sí hay. Y es muy interesante porque son de estas especificidades. Decíamos, no es lo mismo encontrar un Mazahua que va a vender todo tipo de cosas. Hay un grupo que vive en el centro histórico y entonces, si llueve,
pero de volada van por plásticos, le ponen rápido con hilo y hacen las capas y salen y las venden. Si hay una marcha corriendo, van por refrescos, por aguas y por lo que sea, y entonces al terminar la marcha, venden. Versátiles. Sí, es versátiles, más que los players, que los players en su época. Sí. Entonces sí, es así como una capacidad de adaptación, de creatividad, de reconfigurar muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces pasaría a la otra de, bueno, ¿cómo empezamos ya a trabajar? Finalmente, ya en 1998-99 decidimos que era importante trabajar ya los derechos con mujeres, que todavía no estaba como tan en boga la perspectiva de género, y trabajamos mucho lo que también la doctora Galeana se refería en su exposición a las garantías individuales. Así empezamos a trabajar. Porque era hasta donde nos daba a nosotros la visión. No hablamos de los derechos colectivos y de los derechos indígenas, y uno de los abogados decía, están en la ciudad, y nosotros les vamos a decir lo que sabemos para que ustedes lo sepan utilizar aquí en la ciudad, en vista de todo lo que nosotros habíamos visto que era constante, era una constante vivir extorsiones, robos, discriminación, insultos, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a trabajar las garantías individuales como parte de los derechos humanos. No sabíamos cómo, nada más sabíamos que un abogado conocía los artículos y se los tenía que decir. Y otras compañeras, a mí en particular que me tocaba trabajar en el centro, muchas cosas que habíamos vivido como permanentemente, así el eje que atraviesa todo el tiempo, la discriminación. Cosas a veces así como que pueden resultar de no creerse, pero no bastaba con decir que llegábamos del INI, o sea, ¿qué? O sea, como una institución que trabaja con indígenas, pues ¿qué? Estábamos trabajando vivienda en otro grupo del centro y una vez iban a ir los dueños y una de las señoras me dice, ¿qué crees, Laura? ¿Qué crees que nos dijeron? Que les dijimos, va a venir nuestra abogada y va para que hablemos de vivienda. Y que se voltea una de ellas y les dice, ¿qué tipo de abogada puede ser esa que trabaja con indios? No queremos hablar con esa persona. O sea, ese tipo de cosas que decimos, ¿qué pasa, no? Casos muy graves, una niña, una chiquita de 10 años, se estaba construyendo el Metro Bellas Artes, en la dirección de Iztapalapa, y un tipo quiso violarla. Era una niña de 8 años, que por su grado de desnutrición parecía de 6. La niña logró escapar porque ya la tenía y entró a la vecindad, subió los escalones, el tipo la tomó de los pies y la jaló, y la niña gritó tan fuerte que por eso pudieron escucharlo arriba. Los policías le dicen al grupo, porque entre todos llevan al tipo, lo llevan a una patrulla y en la patrulla les dice, les va a costar 2,000 pesos, de ahora pues 2,000 pesos para que nos lo llevemos. ¿Cómo que? O sea, todo costaba, o sea, con testimonios de verdad que tengo yo escritos, les costaría 2,000 pesos que nos lo llevemos. Bueno, armaron, pues se pusieron ahí como muy fuertes y se llevan al tipo. Después lo dejan libre por falta de pruebas. Y cuando vamos al Ministerio Público, me toca ir con su mamá y con la niña. Y la respuesta del Ministerio Público, y me acuerdo que ese día yo le dije, te voy a grabar lo que estás diciendo. Si te escuchas lo que estás diciendo, dijo, como desgraciadamente no la violó, no tenemos nada que hacer. Y como desgraciadamente este trabajador no vive aquí, sino al parecer vive en las afueras, tienen que hacer todo el trámite allá. O sea, este tipo de cosas que veíamos cotidianas, o sea, me podría pasar yo creo que días diciéndoles, porque empecé a registrar todos los testimonios, como decir, a ver, cuáles son como los que más... Las constantes. Las constantes, ¿no? Uh-huh. Gente que llega a un centro de salud, entra la señora, le dicen que se regrese porque todavía no van a hacer, regresa, ya se siente muy mal y muere ella y muere el bebé. Y después de meses en el que estuvimos así como mucho insistiendo en que ya se diera solución, nos mandan llamar y nos dicen, hemos encontrado la culpable de todo esto. ¿Ah, sí? Sí, ¿y qué vamos a hacer? Primero les queremos decir quién es la culpable, que de verdad parece así como de ciencia ficción. De ciencia ficción. La culpable de todo esto hemos encontrado es la ignorancia.
Ignorancia. Entonces, la ignorancia ya no, ¿y qué? Entonces lo vamos a encarcelar, le vamos a poner una multa, o qué le vamos a hacer, ¿no? Y así, en otro lugar llega otro señor, se va en Nezahualcóyotl al hospital, le dicen que como es diabético, le tienen que amputar la pierna, y cuando sale le amputaron la pierna equivocada. O sea, cosas así que uno dice, bueno, de verdad esto parece de cine terror, ¿no? Empezamos a armar los cursos y fue también para nosotros algo muy importante porque nuestras herramientas eran básicas. Empezamos a trabajar las garantías individuales y casi que nos poníamos y les decíamos, no puede venir cualquier persona, no es necesario que sepa leer y escribir, porque pasaba algo también muy importante, que por lo regular querían ir los representantes. Y nos llegó un caso de una representante, porque algo importante que hacíamos era darles la Constitución, les decíamos, no importa, miren, no importa que no sepan leer y escribir en este momento, ustedes lo van a ver ya después como una necesidad, pero ustedes, y uno de los abogados de allá de Procuración de Justicia, Telesforo Miranda, lo decía de una forma tan hermosa que decía, miren, así ven este librito así de chiquito, bueno, lleva vidas, lleva sangre, lleva muchísimas cosas que ahora han hecho que vamos a leerlo. Artículo 3, que tengamos derecho a, vamos a ver, y nosotros teníamos que poner ahí dibujos, ¿no? A la educación. También el artículo, y la gente empezaba a encontrarle un sentido al librito que tenían en sus manos, y les decíamos, a ver, a veces, porque ya lo vimos la otra vez, ni los abogados saben cuántos artículos tiene la Constitución, comprobado. Nos han balconeado horrible en la televisión, porque ha salido que muchos abogados no saben, pero bueno, muchos sí, pero muchísimos sí. Entonces, les decíamos, y empezábamos, está conformada por todos los artículos, 136 artículos, y cada artículo vamos a ver cómo se divide, y los artículos están formados, toda esta parte, la gente la empezaba a ver y les decíamos, a ver, entonces, ¿qué dijimos? Cuando han tenido que emigrar, hay un artículo que los defiende y si un policía les dice, órale, regrésense a su pueblo, que es lo que cada rato les dicen en instituciones, en la calle, todo el mundo, ya regrésate a tu pueblo, es así como una de las más recurrentes, regrésate a tu pueblo. ¿Qué es lo que pueden decir? ¿En qué artículo está? Y hacíamos así como estas dinámicas, ¿no? Entonces, ya, pues en el artículo, discúlpeme licenciada, pero el artículo 11 dice que hay libertad de tránsito. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, como era que se fueran apropiando de todo esto, ¿no? Y en realidad fue de verdad muy, muy interesante. Hacíamos otro apartado de la historia y del ser y del deber ser. Porque también nos enfrentábamos a eso. Una vez nos dijeron, a ver, ustedes aquí vienen y nos cuentan cosas hermosas, que todo mexicano tiene derecho a una educación laica, gratuita, que toda mujer es libre de decidir el número de hijos. Eso no es cierto, o sea, ¿para qué nos enseñan cosas que ni son ciertas? Aquí también fue otra luz para empezar a trabajar esto. Les decíamos, es que una cosa es el ser y otra el deber ser. Y lo que nos corresponde a todo el mundo es luchar por el deber ser, por lo que nos decía alguna vez Telésforo, de que ese librito costó muchísima sangre, muchas vidas, pues algún día llega a ser realidad, pero con ustedes mismos, desde su persona, desde su casa, desde su barrio, desde su colonia, desde su comunidad. Entonces, esto fue para nosotros muy importante. Lo que les decía también, cuidábamos que toda la gente fuera, porque también una vez nos pasó que les dimos la Constitución a todos y esta señora era representante de un grupo donde se quería apropiar de las 15 casas que había construido una organización católica y que les había ayudado a 15 familias para que tuvieran casa. Ella se quería apropiar de ellas y llegó y les dijo, traigo la ley en la mano y me van a tener que entregar sus casas. Entonces, ahí un montón de luces que nos daba esto, de cómo puede ser recibido, porque también luego tendemos como a romantizar o a hacer verdades generales que pues todos somos seres humanos, ¿no? Entonces, no hay ni el bien ni el mal completo en nadie. Y bueno, dejamos esta parte de empezar a trabajar con las organizaciones y luego nos vamos a Cáritas. Ahí seguíamos siendo un mismo equipo que habíamos empezado desde años antes y se incorporaron otros compañeros. Entonces decidimos sistematizar la experiencia. ¿Cómo sistematizar?
Como organización de la sociedad civil, creo que a veces no hemos encontrado esa sinergia y ese, no sé cómo, ese lazo de teoría y práctica. Y a veces sentimos, nosotros vivimos muchas veces que lo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil es como de segunda, ¿no? Y las organizaciones de la sociedad civil sentimos también a veces que se hacen cosas tan complejas que son inaccesibles. Entonces, bueno, intentamos como tratar de juntar esto y buscar cómo ser congruentes con llevar a cabo una metodología que fuera para población indígena, radicada en contextos urbanos, cuya sabiduría, porque luego cuando nombramos no nos damos cuenta y caemos en las frases que discriminan, ¿no? No era para las analfabetas, que a veces así se nombran, no, es para las personas cuya sabiduría no radica en la lectoescritura, porque nos hemos dado cuenta que a veces la sabiduría nos rebasa, pero años luz, que sabe mucho más que muchos que a veces, bueno, pues tenemos documentos que certifican lo contrario, ¿no? Empezamos a trabajar y también ya lo traíamos desde la primera experiencia en el gobierno. Nos dimos cuenta que había ciertas cuestiones básicas que animaban a la gente. Una de ellas, la música. Entonces, habría que encontrar cómo hacíamos solo trabajo de grupo, o sea, puro taller, solo taller, porque ahí encontrábamos como la retroalimentación. Trabajamos en los diferentes temas, el primero de ellos era precisamente el de la migración. Entonces, que se reflexionara, ¿qué es la migración? ¿Por qué se hace? Y que ellas en sus propias palabras, las personas en sus propias palabras dijeran, pero vivieran en particular, ¿no? Hicimos los manuales, hicimos el manual, el modelo, así como a lo mejor es muy pomposo decirle modelo, pero bueno, dijimos nosotros, pues es nuestro modelito y lo queremos sistematizar y lo queremos imprimir. Lo imprimimos con apoyo de Indesol y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y entonces armábamos los cursos y lo que hacíamos era, van a tomar el curso y su compromiso automático es que lo tienen que replicar. Nosotros vamos a estar siempre junto a ustedes, pero la idea es que ustedes lo repliquen. Y luego tenemos que hacer una práctica, lo que ustedes quieran, en su vida cotidiana. Que ustedes vayan ubicando cómo viven o no viven los derechos humanos. Y esto fue también muy importante y muy interesante. Eran 5 sesiones y entonces les dábamos a cada uno su manual y les decíamos, no te preocupes. Era como tratar de motivar a que empezaran en procesos de la lectoescritura. Entonces era el trabajo desde enseñarles al mismo tiempo de los derechos humanos cómo replicarlos. Era una tarea doble en uno solo. Entonces, desde cómo iban a llevar su manual, qué iban a ver de la historia, esto de lo que les habían hablado antes los abogados, luego la conformación del mundo, de la nación y de la Ciudad de México. También era muy interesante. Porque a veces no hay, no sé cómo se diga pedagógicamente, este proceso mental de abstracción, de poderme en algún momento referir a ser un ciudadano del mundo, pero también perteneciente a una localidad, ¿no? Con una vida cotidiana. Fue muy interesante también esto. Y siempre trabajar en equipo. ¿Sí? Siempre trabajar en equipo. Porque esta fue otra de las grandes enseñanzas de lo que se contrapone al mundo en la ciudad, es de lo colectivo a lo individual y del trabajo en equipo donde todo el mundo se ayuda. Entonces, bueno, trabajamos la historia, la Constitución, luego los artículos, y lo que les poníamos era un resumen de cada artículo y después que hicieran un dibujo. Solo un dibujo, les decíamos, aquí no hay, o sea, aquí todo el mundo vamos a poder hacer un dibujo, vamos a intentar hacerlo. Fue muy interesante, tenemos dibujos, no los traigo ahora, pero dibujos muy proyectivos, cuestiones que dicen muchas cosas de cómo se estaba viviendo un proceso que nos dimos cuenta después de empoderamiento. De empoderamiento porque hubo mujeres, ya sé que es la última, se las voy a decir después, pero mujeres que se apropiaron tanto que después se convirtieron. Y hay en este momento experiencias muy interesantes de trabajo en cárceles y de acompañamiento a detenidos y de sumarse
activamente a las luchas sociales en diferentes puntos, no nada más de la Ciudad de México. Hablamos, otra parte que también es que nos dimos cuenta que hay palabras que son, pues, que en este momento de la historia no podemos dejar pasar. Entonces, hablábamos del neoliberalismo, pero que todas las personas que hablaran del neoliberalismo lo pudieran decir en su vida cotidiana. No nombrarlo como un cliché, ¿no? Sino que cómo vivo en el neoliberalismo en la vida diaria. Trabajamos con las frases, con frases de discriminación y en cada una de estas lo que hacíamos es ¿qué vivo? ¿Cómo lo analizo? ¿Es justicia? ¿Es injusticia? ¿Es un delito? ¿Es una violación? ¿Qué es? Es otra parte que también costó mucho trabajo, pero una vez que la gente aprende a distinguir entre si es una violación o es un delito, lo escuchamos continuamente, ¿no? Decimos en una empresa, ¿lo voy a llevar a derechos humanos? Pues no, o sea, bueno, ya que les digo, ustedes lo saben, las cuestiones públicas sí caen en las violaciones. Y esto nos costó muchísimo trabajo, lo repasábamos, pero vimos cómo hubo representantes y personas de diferentes grupos que pudieron hablar de frente con elementos, argumentando cómo estaban siendo violentados sus derechos. Entonces, esto nos parece para nosotros uno de los mayores logros, ¿no? Bueno, yo aquí haría esta parte como con los materiales, cómo los utilizamos. No sé si tienen preguntas porque me gustaría poner como el ejercicio de Jacinto. Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta este momento? Perdón. Las preguntas hacia adelante para la participante del día de hoy tenían que ver con un modelo, con la construcción de un modelo, y creo que ya nos dio varias respuestas y ejemplos de cómo lo han estado trabajando. Seguramente ya actualmente en la Unión de Juristas de México han retomado toda esta experiencia y es de lo que nos va a platicar hacia adelante, pero en esta parte, ¿alguien desea preguntar o comentar? También del chat, Euni, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Sí. Pues yo, todo lo que platicas suena muy interesante y parece que todo estuvo muy bien. No, yo me pregunto qué problemas tuvieron desde el punto de vista de los que trabajaban a través de talleres. Pero ¿qué problemas se les presentaron para poder transmitir todo este conocimiento? Muchos, porque al ser un grupo pequeño, debíamos de contar con muchas herramientas, debíamos de contar con personal suficiente, deberíamos de tener recursos, infraestructura, etc. No, nada de esto lo teníamos, era como ir sistematizando sobre la marcha lo que veíamos. Y ahora, ya que ha pasado el tiempo, vemos que hay pues muchísimas lagunas, que la gente también hubo quien decían, no sé, el testimonio de una señora que decía ella, es que ya soy bien tonta, como soy vieja nunca voy a agarrar un lápiz, ya que me enseñan eso, no, ni le entiendo. Sí, también, o sea, creemos que no existen las cuestiones aisladas y que nos den una respuesta absoluta. Es como producto de todo un sistema. Hubo cuestiones que empujaron, hubo cuestiones que hicieron para atrás las cosas. La descomposición social, la pobreza que avanza, que lo decía hace rato muy bien el doctor Tirso, cada vez están siendo más difícil de enfrentar, no solamente para los pueblos indígenas ni para los migrantes, para todos en absoluto. Entonces, nuestra postura era pues esperanza y un decir si se puede, pero también hay toda una cultura patriarcal, autoritaria, paternalista, etcétera, 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 que traemos todos los seres humanos y todos los mexicanos y los no mexicanos también. Entonces me parece que es un proceso que ha llevado a estos casos que yo les platico, que para mí son un orgullo, que sí es cierto, pero que muchas de las personas ahora pues podrán estar en las mismas circunstancias seguramente materiales, pero que también estamos totalmente incorporaron alguna reflexión
a su quehacer cotidiano. Gracias. Si no hay otro comentario por el momento, pues le pediríamos a Laura Villasana que por favor, ahora después de todo este panorama tan interesante, pues no solamente de la experiencia, sino de todo un contexto de otras décadas, ¿qué está sucediendo hoy en la Unión de Juristas de México? Hablabas de procesos de apropiación de parte de la gente de los, en aquella época seguramente jóvenes, hoy personas adultas, con este comienzo que tuvieron con las garantías individuales, ¿verdad?, para llegar a los derechos humanos. ¿Y qué sigue sucediendo? ¿Qué hay en este momento, Laura? Por favor. Sí. Bueno, finalmente desde UJM Pro Derechos Humanos decidimos constituirnos un grupo que además entramos en contacto desde el INI, o sea, somos viejísimos conocidos, y decidimos conformar un grupo de gente. Hay entre el grupo una compañera que llegó a hacer su tesis, es brasileña, radica en París, allá hizo su tesis de doctorado sobre la procuración de justicia para los pueblos indígenas. Está Ana Perraudi, ella es francesa y ella es politóloga y siguió este rumbo de la migración, trabajando particularmente con Utomis. Hay 3 abogados que forman parte del equipo y hay 3 representantes indígenas. Está varias compañeras, una es representante en el centro histórico, es Maribel, otra compañera que es Lorenza, otra compañera que es Reina, ellas son indígenas, y yo. En el momento en que nosotros nos conformamos, se viene la modificación a la ley penal y coincide con que nosotros estamos trabajando con grupos en Oaxaca, y se dan una serie de talleres para hablar de la justicia alternativa. Esto para nosotros también es otro descubrimiento importantísimo. Y nos toca estar en un taller donde vienen personas de otro país, en particular de Estados Unidos y de Italia, a hablarnos de la justicia alternativa. Y nosotros ya habíamos hecho como todo un análisis al estar conviviendo con las organizaciones indígenas de cómo se procura justicia. Tanto la CDI ahora como la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen excelente bibliografía sobre la forma de procurar justicia en otros lados, que es una luz al mundo, una luz que nosotros ya habíamos podido más o menos vislumbrar cuando llega una señora que dice: mi marido mató a mi compadre y ahora detienen a mi marido, está en la cárcel, y esto no lo entendemos aquí porque en el pueblo ahora mi marido tendría que trabajar para mantener a ambas familias. Es ahí donde empezamos a ver si es cierto, es otra cosa, ¿no? Cuando detienen a un grupo de mujeres en la Merced y empezamos a ver cómo este lenguaje es totalmente disímbolo y que teníamos que ir descubriendo esta parte. A este caso le denominaron la Banda de las Marías, y a la mujer mayor asumen automáticamente en el Ministerio Público que es la líder de la Banda de las Marías. ¿Por qué? Y dice el del Ministerio Público: porque se cambió el nombre. O sea, es muy sospechoso, se cambió el nombre. Y cuando vamos y hablamos con la mujer, nos dice: es que mi nombre es limpio, es el nombre que me dieron mis padres, yo no lo puedo meter aquí y ensuciarlo en este lugar, porque además yo ni me robé nada, yo no puedo dar mi nombre. Entonces es cuando nos empezamos a dar cuenta como de estas luces, de otra forma de concebir la justicia, de concebir los derechos, de concebir la vida en general. Empezamos entonces a trabajar sobre esta parte y nos damos cuenta que en la justicia alternativa se recupera mucho de las enseñanzas de los pueblos indígenas. Entonces, una parte medular es la mediación, es a lo que nos hemos dedicado ahora, hemos trabajado mucho, estamos trabajando como la tarea fundamental desde nuestra organización y ahora en Mujeres de Colores, difundir lo que es la justicia alternativa y la mediación, porque se junta ahora con lo que estamos trabajando como la solución no violenta de conflictos. Es como la cultura de la paz, la cultura de la legalidad, la cultura de la denuncia, la cultura del no silencio, nos remite a nuestras raíces. Es lo que ahora estamos trabajando, es desde la perspectiva indígena,
que nos dice, la resolución de conflictos se da no, como nos han enseñado, y lo dice el presidente de los mediadores de la Ciudad de México. Él es abogado y dice, a los abogados por formación se nos enseña a pelear y la meta es ganar. En el mundo indígena es dialogar para solucionar o intentar solucionar nuestros problemas y seguir adelante, porque vamos a seguir juntos. Si somos miembros de la misma comunidad, de la misma familia, del mismo barrio, vamos a seguir juntos. Se resuelve en el aquí y en el ahora, rostro a rostro. Y la mediación, estamos dando talleres, con mucho gusto están a su disposición, talleres para formar mediadores y mediadoras, lo hemos hecho en escuelas, y ha sido una experiencia maravillosa, porque es como una serie de técnicas, pero entre las más importantes es, hay alguien en medio, el mediador, y ante un conflicto, una parte en conflicto dice su verdad, y yo la escucho, que a lo mejor estoy escuchando cosas que nunca me había puesto a pensar, y hago yo lo mismo, entonces ahí nos escuchamos. Y juntas vamos buscando cómo podemos solucionar. Esto lo recupera el Tribunal Superior de Justicia y existe el Centro de Mediación. Ahora, quienes tienen algún problema, algún conflicto antes de llegar al Ministerio Público, pueden llegar al Centro de Mediación. Y ha dado muy buenos resultados. Nosotros lo que hacemos, no somos mediadores certificados, hay 2 mediadores certificados en nuestro grupo, pero lo que hacemos es ir como siempre afuera de la institucionalidad, es como buscar las alternativas. Ser un mediador certificado implica un costo muy alto. Pero hay quienes están empujando una corriente de mediadores comunitarios, desde las escuelas, desde las unidades habitacionales, desde los barrios, a trabajar esto desde la perspectiva indígena. Y siempre hacemos análisis con la gente desde el manantial de la sabiduría indígena. Servir y no servirse. Mandar obedeciendo, proponer y no imponer, subir y no bajar. Y esto, que es así como que parecían frases así aisladas, tienen una sabiduría en una forma tan cristalina que nos ayuda mucho. Eso es lo que en este momento estamos trabajando, y creo que yo la dejaría aquí porque me gustaría mucho escuchar sus comentarios. Regresamos a la segunda parte de esta cuarta sesión, experiencias educativas con población migrante desde los derechos humanos. Hasta este momento, nuestra invitada del día de hoy, la socióloga Laura Elisa Villasana Anta, pues nos ha dado todo un panorama y una experiencia prácticamente de vida personal y profesional, porque seguramente hay otro tipo de implicaciones que por tiempo no vamos a poder comentar más, pero de lo que ha sido un trayecto desde detectar, ubicar, conocer a la población indígena migrante. Recordemos que es en la década de los 40, los 50, cuando esta población viene a la Ciudad de México pues en busca de empleo, en busca de pues mejores condiciones de vida, y de quienes nos hablan es gente que hoy pues ya anda por los 50, 60 años, pues también podríamos hablar incluso de las diferencias generacionales. Ya se mencionaba en el principio los antecedentes que ya tenemos de segunda y tercera generación, población indígena, y que es muy interesante, bueno, todo este proceso, ¿no? Cómo fue pasando de conocerlos, de usar y trabajar con la constitución política, ¿verdad? Con el librito, las garantías individuales, el paso hacia el reconocimiento, por un lado de reconocimiento y ponerle nombre a la serie de sucesos que estaban viviendo, de injusticia, de pues corrupción en un momento dado, porque estos testimonios que dan ellos, por ejemplo, con el tema del servicio público, de policías, en fin, esto que además no ha terminado, que además lo seguimos viendo en la Ciudad de México, y que sobre todo con este espectro de población migrante, sí se puede decir, y bueno, no sé si estuviese de acuerdo, licenciada, en el sentido de qué tanto sí es la población indígena
migrantes, sobre todo quienes llegan por primera vez, que se encuentran con estos actos de violencia contra sus derechos humanos y que pasar por un proceso, como también ya se señaló, de conocimiento, de apropiación de cuáles son sus derechos y además de ejercicio de los mismos, es eso, un proceso, y que sí debe haber cambios, considero, entre quienes ya pasaron por todo eso en aquellos años. Hablaba Laura Villasana de los 80s, de finales de los 80s hasta este momento, a quienes llegan por primera vez, y además con toda la complejidad de la sociedad actual, de esta Ciudad de México que hoy por hoy pues tiene una cantidad, ¿no?, de estilos de vida, de situaciones, que les digo, muchas de ellas continúan de lo que nos narraba, pero bueno, en ese mismo proceso, ¿cómo está aterrizando? Nos estabas mencionando la mediación como una forma de trabajo, y se puede decir como ya un aterrizaje muy específico de los derechos humanos. Es así, y bueno, no sé si pudieses abundar para ir cerrando también qué conclusiones a qué han llegado en este momento como Unión de Juristas de México Pro Derechos Humanos. Bueno, en este encuadre que estás haciendo, Rosy, habíamos también reflexionado en un antes y un después, ¿no? Quienes empiezan a involucrarse en este tema, sí, definitivamente sí hay un antes y un después que nosotros ubicamos y que hemos seguido trabajando. Entonces, en las primeras experiencias que tuvimos, y que así con perspectiva de género, que también nos parece muy importante trabajar, hicimos algunos talleres solo con mujeres, y también fuimos descubriendo algunas cosas. Quisimos hacer como en esta parte cómo llegaban y al final qué expresaban ellas de cómo se sentían. En algunos lugares, en algunos de los talleres se coincidió en que llegar a la ciudad y llegar portando una indumentaria es motivo de vergüenza. O sea, me avergüenzo por lo que me griten en la calle, ¿no? Me avergüenzo que no quieran que me acerque yo a ellas. Una gran diferencia frente al hombre. Es un valor diferente, obviamente inferior, sentirse inferior en relación con el hombre. Y aquí también es como todo un reto trabajar, porque la idea ha sido, no es que tú llegues a pelearte ahora con tu esposo, que una vez también nos pasó, ¿no? Una vez nos dijo un señor, no vuelvas a invitar a mi mujer a nada. Vamos a ver, que nos da un zape, ¿no? Sino decir, pues es que no es nada más para ella, es para ustedes dos. Entonces, de ahí también descubrimos que hacer cosas aisladas, eso no resulta. Y es con perspectiva de género, pero no solo del género femenino, sino del género femenino y del género masculino, cada uno con sus especificidades. También esta otra parte que nos referíamos hace rato de cómo se utilizan ciertas palabras que la gente se apropia como esto de soy ignorante, no, y entonces es ir haciendo este trabajo fino de ir buscando qué es la sabiduría para decirles, ven lo que dijo, que sí lo hemos hecho, no sé, cosas a veces como ponernos los chiqueadores cuando nos duele la cabeza, como, no sé, este tipo de cosas que siguen en la vida cotidiana, que son aportes y que no se reconocen, ¿no? Entonces que nos sentimos menos. El desconocimiento de las funciones y de cuando me apropio de esto y decido plantarme como un ciudadano o una ciudadana que va a defender sus derechos porque los conoce, o sea, primero los conozco, primero me doy cuenta que tengo derechos, que también pareciera así como, o sea, ¿de qué me estás hablando? Pero muchas personas dicen, es que no sabía que tenía derechos. En términos, por ejemplo, de la violencia, yo no sabía que esto era violencia. Y no nada más de que me estaban violentando. La otra también muy importante es de cómo violento yo en algún momento, ¿no? También eso es muy importante. Después, si yo me apropio de esto, ¿cómo
me comprometo, porque esa es como la invitación. ¿Cómo me comprometo a yo seguir adelante? Por eso les decíamos, ahora se replica. Ahora con ustedes ya hay personas que dicen, es que yo no voy a poder nunca, es que esto no lo voy a poder hacer. Decíamos, por favor, háganlo en su casa, en su junte a sus hijos y dígales, hoy estuve en un taller y hicimos esto y esto y esto. Viene y nos platica y aquí lo escribimos. Pero entonces este tipo de cosas que la gente diga, claro que puedo y claro que no soy ninguna ignorante. Carencia y entonces impulsar liderazgos. Esto es muy importante y también en algunos lugares nos han cuestionado. ¿Para qué formar líderes? Si entonces desdice lo que es el mundo indígena, lo colectivo, lo comunitario, no. O sea, el liderazgo visto desde que me apropio de mi vida, me apropio de mis derechos y lo continúo trabajando en colectivo para que sea un cambio para el bien común. Otra cosa que también hemos visto que es muy importante de un antes y un después es que la gente también desconoce en materia de derechos cuáles son las instancias que están obligadas a realizar determinadas actividades donde hay presupuesto, donde hay obligación de atención. Entonces la gente llega y se planta en una clínica de salud y porque la recepcionista nunca volteó a verla, asume que ella no la van a atender y se sale, ¿no? O que no se les diga el diagnóstico. O sea, es como, es un todo que solamente aterrizado en la vida cotidiana, vivido y reflexionado, puede entonces darse ese salto, ¿no? ¿Qué es lo que vimos? Como dice el maestro, no todo es miel sobre hojuelas, no todos son experiencias exitosas, claro que no, pero yo he pensado muchas veces hablando de este tema, los medios de comunicación hacen una labor muy perversa. Podemos escuchar en un montón de programas, hemos visto en películas, y cuando se habla de las jóvenes indígenas, va acompañada, a lo mejor si no se verbaliza, pero sí, ¿las venderán? O sea, este tipo de cuestión que se nos ha enseñado, son, el padre de familia tiene problemas de alcoholismo, o sea, una serie de cuestiones que van asociadas al mundo indígena y que nos parece importante como ir develando esta parte, ¿no? Entonces, el interés por conocer y compartir su lengua materna. En algunos lugares, al terminar los talleres, la tarea es que niños y niñas vayan con papás y con abuelos y que les empiecen a contar alguna cosa importante, alguna historia, alguna leyenda, algún cuento de ella, y que empiecen a conocer algunas de sus palabras. Hemos encontrado, si en un inicio, cuando empezamos a trabajar, la gente no iba por una gran cantidad de población no iba a la escuela por la discriminación, ahora cada vez son más altos los niveles a nivel licenciatura. Hay altísimos y muchos de mujeres. Pero también hemos visto la otra parte de muchos niños y niñas que empiezan a recuperar el interés, al menos el interés por escuchar, ya no a lo mejor hablar, pero sí recuperar la lengua, la historia, a veces ir a los lugares de origen, ¿no? La indumentaria, también creo que eso es algo de ida y vuelta. O sea, lo que se ha construido como una forma en que se demanda a la gente que sea, o sea, yo quiero ver a un diferente y ya estamos haciendo un estereotipo, ¿no? Si yo les dijera voy a traer a mi amiga brasileña, les aseguro que ustedes ya tienen un estereotipo de cómo va a ser mi amiga brasileña y a lo mejor no es así. Entonces, todo el tiempo se está haciendo esto. En uno de los predios, cuando se les entregó su casa a un grupo, son 2 torres, a mujeres, a familias de la ciudad, o sea que se autodenominan 100% chilangas, y de una organización. Pues las mandaron llamar a una asamblea abajo y la representante del otro grupo les dijo, me han decepcionado totalmente. Y además no nos quieran ver la cara a todos los que estamos aquí. Porque no me digan que son indígenas. No lo son. ¿Dónde está su traje? Háblenme, díganme palabras en su lengua, como si las fueran a entender, ¿no? O sea, este tipo de cosas que a veces es muy difícil y que también encontramos que a veces y juzgamos que si hay un evento en las instituciones se les pide, ay, ven con tu traje, ay, ¿podrías decir unas palabras en tu lengua? Entonces, este tipo de cosas se va convirtiendo en una interlocución
que después se califica muy fuerte como están disfrazándose, están utilizando el elemento identitario como una forma para negociar y sacar ventaja frente a otros. O sea, es ida y vuelta en esta parte de qué vamos encontrando, ¿no? Entonces, bueno, en este momento hay compañeras que están trabajando proyectos en cárceles. Está la compañera Lorenza Salgado, que tiene un proyecto, está trabajando esta parte. En algunas de las organizaciones conocen la parte de la mediación y estamos haciendo talleres como mediación y solución no violenta de conflictos, pero lo que hemos encontrado aquí es que es muy importante la interculturalidad, porque si no volvemos a separar. Entonces damos talleres para la solución no violenta de conflictos a los y las indígenas y ellos así dicen, y a los y las urbanas. Pues no, o sea, en este encuentro de ambos mundos, pues se enriquece muchísimo con reflexiones como muy que a veces parecieran como obvias, pero que nos llevan al conocimiento, ¿no? Uno de nuestras lecciones, como tú decías también en las preguntas de las lecciones, trabajar interdisciplinariamente. Pareciera, en la escuela todo el tiempo nos lo dicen, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, y etcétera, ¿no? Pero no es nada fácil, pero es como todo un reto que podemos trabajar así en la práctica, ¿no? Si tú estás estudiando Derecho y tú estás estudiando Antropología y tú estás estudiando Diseño, ¿qué podemos dar? Y si además tú, mujer, hombre, que emigraste, que llegaste a la ciudad y sabes tantas cosas que nos puedes enseñar, eso es uno de los retos más difíciles. Llegar y no sentirnos como las linternas, porque casi siempre digamos, te voy a enseñar tus derechos, repite lo que... No, es que te voy a escuchar, que se convierta en aprendizaje también. Y que además tenga yo la consideración de hacer consciente eso que yo estoy aprendiendo, porque por lo general no siempre se reconoce el conocimiento. Los encuentros intergeneracionales son importantísimos. Hicimos un encuentro en Morelos con grupos de tres grupos etarios diferentes. Era desde las abuelas, donde ahí alguien dijo, aquí no se dicen las ancianas o las viejas o las rucas, como se dice en el DF, ¿no? No, aquí somos las de corazón grande. Entonces, cuando lo dijimos, bueno, pues es bonito, ¿no? Que saber que las que ya vamos llegando más para allá, pues ya no nos van a decir eso, sino las de corazón grande. Las de mediana edad, no sé, 30 años, y las chavitas, había de 17, 18, 20 años. Hicimos en esto como el análisis de dejar de que si tú eres mazahua y tú eres cuicateca y tú eres... No. Éramos las de por grupos de edades y compartíamos, y en un ejercicio que fue muy fuerte y muy interesante, las más jóvenes les decían a las de corazón grande qué valoraban en ellas y qué les cuestionaban. Y qué les cuestionaban en la ciudad. Hubo una chica que les dijo a las grandes, la ciudad no es todo lo feo que se dice todo el tiempo, la ciudad también nos cobija, la ciudad también nos da oportunidades. Y les queremos decir algo que a lo mejor ustedes todavía no han logrado aprender, pero nosotros estamos aprendiendo. La ciudad nos devolvió la palabra, el derecho a la palabra. Porque en la comunidad, las jóvenes no hablamos. Entonces, este tipo de cuestiones es cómo vamos reencontrando en función de derechos lo que no es algo, como dice Natalio, ni acartonado, ni que digo como loro, ni que repito como loro, sino que voy experimentando y viviendo, ¿no? Entonces esto nos parece también como muy, muy importante. Y nuestra aspiración, nuestra utopía, pues a lo que aspiramos siempre, ¿no? Es convertir esta ciudad multicultural y vivirla como un espacio intercultural, entendiendo por interculturalidad la disposición que tenga yo a transformarme a través de ti y tú a transformarte a través de mí. Y que en un taller, un compañero, Juan Ortiz Magos, decía, él es de Tecómiti, y decía, nos hablamos en náhuatl y nuestro saludo es, nos encontramos en el camino y nos decimos, tú eres yo, y el otro contesta,
yo soy tú. Esa es la interculturalidad vivida, ¿no? Eso es a lo que aspiramos, eso es lo que creemos. En lo que decía Rosaura, sí ha sido una experiencia de vida y creo que a cualquiera que se deje tocar por esta experiencia de vida, de la perspectiva de la interculturalidad, cada día será diferente y cada día hará al otro diferente. Entonces, bueno, eso sería, pues, a grandes rasgos. Qué bárbara. Pues creo que con estos puntos que ha vertido Laura en la segunda parte, después del receso, está resumiendo un conjunto de elementos, ¿verdad? Que son muy valiosos, no solamente para esta población migrante indígena, justo parte del objetivo del seminario de debates dirigido a analizar, a ver estrategias, formas de acercamiento desde los derechos humanos con jóvenes y adultos. Creo que se pueden retomar varias de las cosas que ha mencionado, de los puntos que ha mencionado, y nos deja como tareas también, ¿no? Porque este mirar desde los ojos del otro, pues se dice fácil, pero no es, por supuesto, no es tan fácil, ¿no? Este saludo interactivo, ¿no? De yo soy tú y tú eres yo, es de una profundidad tremenda y que además justo, bueno, a reserva que por favor si gustan hacer comentarios, preguntas hacia adelante, si tenemos en el chat, ustedes decían en un momento el recuperar la sabiduría, no desde la lectoescritura, aunque bueno, es parte de las funciones justo como educadores, el trabajar desde la lectoescritura hasta procesos de otros niveles. Y por supuesto, ¿no? Y es un derecho. Sí, claro. Esta parte de la sabiduría, ustedes, y por lo que nos contaste también, bueno, también fue ir entendiendo, ir comprendiendo estas otras maneras de lo que llamaron también justicia alternativa. No sé si quisieras como también concluir en ese sentido, aunque lo has hecho de alguna forma con estas palabras, pero creo que también ha sido un camino de aprendizajes en el sentido de ustedes como equipo o como grupo de personas que fueron avanzando. No nada más fue derechos humanos para ellos, que me parece que era una mirada, decías, de linterna, ¿no? Así nosotros les vamos a dar la luz. Ojo, porque aquí hubo momentos seguramente en que fueron interpeladas, esto de la licenciada que nos va a enseñar y otras cosas más. No sé si quisieras mencionar también ya para redondear esa parte de ustedes como sujetos, como educadores, cómo es que lo han vivido con el tema de derechos para el educador, sería. Híjole, mira, yo creo que a todos nos pasa, los que vivamos en este momento de la vida, de la humanidad, ¿no? Vivimos mucha desesperanza, vivimos mucha violación sistemática a nuestros derechos, vivimos poca esperanza. Yo creo, no sé ustedes cómo lo vivan, pero mucha impotencia. Sin embargo, como que tratamos de voltear la mirada a lo que sí hemos compartido. Pero no sé, sería como, me parece difícil. Cuando nosotros trabajamos esto, a muchas organizaciones de la sociedad civil, y cada vez más y más y más difícil, es el acceso a un presupuesto que debiera ser un derecho. Muchas organizaciones estamos sustituyendo la labor del Estado. Muchas cuestiones que cuando yo trabajé en el índice hacíamos un equipo verdaderamente enamorados de lo que estábamos realizando, comprometidos, muchas cosas mal, ahora que reflexionamos, mal. Por ejemplo, una cosa y que ahora nosotros recuperamos y que estamos así como luchando porque se ve. Cuando empieza este programa gubernamental, se decía, hay presupuesto, cualquier indígena migrante que quiera formar a los players, hacer huipiles con telar, lo que sea, panadería, lo que sea, tiene que constituirse legalmente. Entonces,
los que no sabíamos, o sea, sí es ignorancia, nosotros nos lanzamos así a las calles a buscar, a decirles a las organizaciones que se constituyeran, consiguiéramos el notario, les dijimos que tenía que haber un presidente, un secretario, un tesorero y 2 vocales. Pensando de verdad, yo estoy segura, o sea, meto las manos a fuego que no había nadie malintencionado y que todos nos lanzamos así, pero después nos dimos cuenta, era que ya había todo una relación de organizaciones, dónde vivían, dónde estaban, quiénes lideraban, quiénes hacían, quiénes... Cuando además los grupos nos decían, o sea, nosotros desde el pueblo tenemos una forma de elegir a nuestros representantes y tienen ciertas funciones y no es esta que está terminando con decir el representante, pues miren, me dieron a donde fui, que es del gobierno, esta constitución y tengo la ley en la mano y me los voy a burlar casi, ¿no? O sea, este tipo de cosas a donde yo me refiero de esta parte de la interculturalidad que a veces yo no sé si sea por soberbia, por todo lo contrario, que a veces nos pasamos de bien intencionados o que a veces no tenemos estas estrategias, damos por hecho lo que se nos dice y así lo vamos llevando. Y conforme va avanzando la historia, podemos reflexionar. Si es que se reflexiona, que es a lo que yo me refería al inicio, es, bueno, algunos hemos tenido el privilegio, la bendición o como le quieran llamar, de poder dedicarnos a un tema durante muchos años, independiente del otro. Eso nos permite como ir haciendo estas reflexiones que decía el maestro Alejandro, esto que decías tú, ¿no? O sea, qué bien, qué mal, o sea, lo que ha salido mal, que ha salido, lo que ha salido bien. Para nosotros lo ideal, y que es una limitación para nosotros, es poder tener estas vías alternativas, no depender de un presupuesto que es nuestro derecho, un presupuesto público es nuestro derecho, pero si no es así, ser tan creativos y tan creativas para elegir métodos alternativos para difundir la justicia alternativa, la mediación, la solución no violenta de conflictos, la cosmovisión indígena, la sabiduría de nuestros pueblos, que está presente en la ciudad y que a veces no tenemos acceso a ella. Yeah. Me parece que eso, y en este mundo neoliberal, donde se adelgaza el Estado, donde todo se convierte en mercancía, incluyendo a los seres humanos, donde no hay recursos para la cuestión social, me parece muy, muy importante que entonces quienes tenemos esta otra parte, pues vayamos haciendo esta labor de llevar estas propuestas, ¿no? A veces contracorriente, a veces en ratos muy limitados. Pero bueno, para nosotros hoy les agradecemos como UJM Pro Derechos Humanos el haber estado aquí, el escucharnos, el saber que existe este otro mundo, el hermanarnos, el saber que ustedes están aquí, que obviamente también son esas vías alternas, ¿no? Y que nos da mucho gusto que en este mundo a veces tan desesperanzador haya estos espacios donde nos podemos encontrar unos y otros, que coincidimos en muchas cosas, que estamos por lo mismo, que es por la no violencia. Y la no violencia solamente será en un espacio donde no haya injusticia. Y la justicia se da con el ejercicio de derechos. Es como en este orden del día que nosotros defendemos, ¿no? Gracias, Laura. Pues, ¿hay alguna pregunta, algún comentario sobre lo que acaba de decir Alejandro? Adelante. Bueno, pues yo quisiera felicitarlas. Gracias. Y sobre todo a ti, Laura, porque nosotros, como educadores de adultos, a veces pensamos que la educación de adultos nada más se refiere pues a la cuestión de educación básica y todo ese asunto, ¿no? La realidad es que tú nos has presentado una experiencia de cómo enseñar los derechos humanos con una población específica, en este caso son los pueblos indígenas. Realmente yo quedo encantado con tu explicación. Gracias. Porque sobre todo me gustó mucho cómo los están trabajando. Y sobre todo este rollo de la mediación, no, porque realmente esto que tú comentabas, ¿no? De que los licenciados para qué son formados, ¿no? Así es. Y entonces esta diferente concepción de lo que es la justicia se me hace que es algo que se tiene que trabajar y sobre todo en los espacios como los están ustedes. Realmente yo los felicito por esto que tú nos presentaste. Muchas gracias. Gracias, maestro.